Hola, ¿qué tal, muchachos? Mirad, esto que tenéis aquí a mis espaldas es el complejo arquitectónico de Mesa Verde, en el sur de Estados Unidos, concretamente en Colorado. Pertenece a la cultura de los Anasazi, al pueblo de los Anasazi. Es un pueblo que desapareció de manera repentina antes de la llegada de los españoles. Es un pueblo, por tanto, precolombino y arroja muchas incógnitas, no solo por su extraña desaparición, sino también porque, como veis en las casas que tenéis detrás, tienden a construir hacia arriba de una manera muy poco lógica para el contexto histórico en el que estamos hablando, porque en esos tiempos, en esa zona geográfica, no había ningún pueblo que construyera ese tipo de casas tan avanzada y también tenía un sistema de agricultura de irrigación bastante avanzado para lo que era la época. También tiene una característica muy poco común y que los hace completamente únicos, que es que las ciudades que construían las construían debajo de los cañones que hay en esta zona de Estados Unidos, porque estamos hablando de los estados de Utah, de Colorado, de Nuevo México, de Arizona, por tanto del sur de Estados Unidos y sobre todo de la zona del suroeste, concretamente. También se han encontrado restos de asentamientos de este pueblo, de los Anasazi, en el norte de México, pero sobre todo en el sur de Estados Unidos. También me gustaría comentaros que la palabra Anasazi en el idioma navajo significa los antiguos. Entonces, esto nos indica ya que es un pueblo que ha perdurado durante muchísimo tiempo. Estamos hablando, se estima que tenían una antigüedad más o menos entre el año 1 después de Cristo al año 1000 aproximadamente, ¿de acuerdo? Por tanto, este pueblo desapareció mucho antes de la llegada de los primeros expedicionarios españoles. Estamos hablando, por tanto, de una antigüedad muy considerable. El yacimiento más importante que se conserva es el de Mesa Verde, que está en Colorado, pero hay más. Hay también uno que está en Nuevo México, que es el de la ciudad de Pueblo Bonito. También tiene unas dimensiones bastante considerables, con calles increíbles, con casas de varios pisos. Estamos hablando de ruinas precolombinas muy importantes, con una tecnología agrícola muy importante, con ciudades que albergaron a cientos de personas que necesitaban comer, que necesitaban todo tipo de manufacturas, que necesitaban artesanos, que por cierto también tenían una calidad de artesanía bastante importante, que necesitaban líderes, que tenían una sociedad jerarquizada y bastante avanzada socialmente. Entonces, nos hace preguntarnos por qué desaparecieron. Bueno, las tribus, podríamos decir, hostiles o que les pudieran haber atacado o llevado a un problema importante, podrían ser a lo mejor los navajos, pero los navajos estaban bastante distancia de los Anasazi. Entonces no termina de cuadrar. Luego hay una característica que sí que es cierto, que se han encontrado restos de huesos con indicios de canibalismo, pero el canibalismo se ha encontrado en muchísimos otros pueblos a lo largo de todo el globo, de todo el planeta. Entonces, bueno, podemos achacar a su desaparición el tema del canibalismo. Luego me gustaría hablar también de los petroglifos. Los petroglifos son una serie de pinturas y de representaciones que este pueblo cinceló en las rocas y son muy extraños. Pondré alguna representación, alguna ilustración para que veáis, porque a mí me llama la atención mucho los petroglifos, no solo en este pueblo, sino en pueblos de todo el mundo. Ya veréis también las pinturas que hay en el norte de África, en Tassili, etcétera. Bueno, y estos petroglifos de los Anasazi tienen representaciones muy extrañas, ¿no? Se ven como figuras antropomorfas, sí, pero con cosas como volando sobre sus cabezas en el cielo. Se ven como dioses extraños, con cabezas que desde luego no corresponden a las de un ser humano, con proporciones extrañas. No sé, a mí hay algo que no me encaja aquí, ¿no? Es como que si ellos quisieran lanzarnos un mensaje
y lo hicieran a través de la roca, ¿no? Porque es verdad que tampoco nos han dejado ninguna evidencia escrita más que estos extraños petroglifos que la verdad es que son preciosos y yo creo que guardan algún que otro misterio que no vamos a saber desgraciadamente desvelar, pero que nos ha dejado ahí y desde luego que a mí guardan gran parecido con lo que podríamos decir platillos volantes o ovnis, porque es que se ven claramente y están ahí en la roca. Y yo desde luego creo que yo no sabría afirmar ciencia cierta si son ovnis, eso ya que cada uno juzgue por sí mismo, pero desde luego son muy extraños y no son del todo, a mí desde luego eso no me parece una persona al 100%, no sé si son marcianos, si son lo que sean, pero desde luego son extraños y, y si unimos eso también a toda la mitología nasazi, también hay que decir que los Hopi son los descendientes de los Anasazi, que tienen ya una mitología y unas leyendas más ricas. También hablan de los Kachinas, de unos dioses que fueron los que les provivieron digamos, de cierto conocimiento, ¿no? Y al proveerles de ese conocimiento, luego salieron adelante, etcétera. Pero eso ya sería andarnos un poco por las ramas, etcétera. Eso ya serían los Hopi, que daría lugar para otro vídeo. Los Hopi es cierto que se consideran los descendientes de los Anasazi. De hecho, los Hopi, hoy en día hay descendientes de los Hopi. Los Anasazi son bastante anteriores, son más antiguos. Los Anasazi posiblemente son los pueblos más antiguos que había en el sur de lo que hoy llamamos los Estados Unidos de Norteamérica. En esos estados de Utah, de Arizona, de Nuevo México, de Colorado, todos esos estados son los pueblos más antiguos. Entonces cabría preguntarse de qué estaba huyendo esta gente para cincelar y para construir esas enormes ciudades en esos riscos y en esos cañones tan difíciles de construir, ¿no? Porque primero que llegar ahí ya es difícil y segundo construir esos edificios con varias plantas de altura para un pueblo del año 800 o del año 700 o del año 1000 o incluso anterior, porque la oscilación ya digo que la oscilación es de entre el año 1000 y el 1 después de Cristo, o sea que estamos hablando que hay muchísimos siglos, entonces, pero da igual, o sea, estamos hablando de una época en la que construir eso sin el conocimiento de la rueda, porque no conocían la rueda y tampoco poseían caballos, porque los caballos, como sabéis, llegaron con las expediciones de los españoles, que los caballos, los indios los cogían de los caballos que se iban soltando, iban huyendo o se iban escapando de los expedicionarios, pues esos caballos que se iban escapando de las primeras expediciones eran los que luego aprovechaban los indios para domesticarlos y para adaptarlos a ellos y utilizarlos. Así es como los indios empezaron a domesticar los caballos y luego habéis visto en las películas las grandes manadas de caballos con los indios, con los apaches y los comanches luchando contra los norteamericanos, etcétera. Bueno, pues esos caballos muchos venían de aquí, de Andalucía, de España. Entonces estos indios, por supuesto, no tenían caballos que llegarían con los españoles y con los europeos. Tampoco conocían la rueda, entonces tenían unas dificultades técnicas abrumadoras para construir estas ciudades que estaban, como ya digo, en cañones, estaban debajo de cañones. Entonces, para construir estas ciudades, que como digo, tienen casas de varias plantas, de varias alturas, tenía una dificultad bastante grande. Entonces, ¿cómo lo hacían? Pues la verdad es que no lo sabemos. No se sabe hoy en día cómo lo hacían. No hay registros de ninguna cultura que estuviera alrededor suya que tuviera ese conocimiento. Normalmente el conocimiento se va repartiendo. Normalmente no hay ninguna cultura que sea como una isla, que cree un conocimiento absoluto y se aísle. Normalmente el conocimiento se va repartiendo, ¿no? Entonces, esta cultura tuvo un conocimiento enorme y luego parece ser que desapareció de la noche a la mañana. Entonces, cabría preguntarse por qué ese surgimiento, por qué surgió ese conocimiento tan grande, esa tecnología tan grande que parece ser que tuvo y luego de repente desapareció. Entonces no sabemos a ciencia cierta qué es lo que le pasó y por supuesto tampoco sabemos de qué estaban huyendo. Si había un enemigo exterior, que parece ser que esa sería una gran razón para tener que cobijar y construir sus ciudades y sus urbes en el interior de esos grandes cañones del sur de Estados Unidos,
Eso sería un gran motivo, pero no tenemos registros históricos de ningún gran pueblo, de ninguna gran civilización en esos tiempos en Estados Unidos del cual pudieran haber huido. Y tampoco tenemos conocimiento de dónde este pueblo pudo haber sacado ese conocimiento técnico de agricultura, de ganadería, porque estas ciudades, por ejemplo, Pueblo Bonito, que es una de las grandes urbes que tenía este pueblo, o Mesa Verde, que es lo que tenéis ahora detrás de mí, estas urbes albergaban a cientos de personas, si no más, si no a lo mejor a miles, incluso en el momento de más apogeo. Entonces, para alimentar a todas estas personas necesitaban una agricultura, un nivel de irrigación agrícola y un nivel técnico también para construir canales de agua, etcétera, muy elevado, y se han encontrado también restos de canales de irrigación, etcétera. Entonces, ese conocimiento que tenían luego lo perdieron y no lo compartieron con pueblos de alrededor, entonces luego de repente desaparecieron. Entonces, pues, hay muchos interrogantes que nos arroja este pueblo. Entonces yo os animo a que conozcáis más sobre los Anasazi, y por supuesto si tenéis oportunidad de viajar al suroeste de Estados Unidos, al suroeste, a los estados de Arizona, de Nuevo México, de Colorado, pues que por supuesto, sobre todo a Colorado, que es donde está el yacimiento de Mesa Verde, que vayáis y que os maravilléis, porque por mucho que lo veáis en fotografías, es mucho más impactante si lo podéis presenciar vosotros mismos. Es que vais a ver casas que os van a recordar posiblemente a villas romanas o griegas, porque tienen varias plantas y son como con ladrillos, etcétera, ¿no? Entonces vais a decir, bueno, es que esto es anacrónico. Y hay muchas personas que cuando hablamos del continente americano, de Centroamérica, por ejemplo, sí, de México, etcétera, pues se piensan que los grandes pueblos que existieron ahí pues fueron los mayas o los olmecas, los toltecas, los aztecas, y se imaginan las grandes pirámides de la península de Yucatán o de Teotihuacán en México, y es cierto que esas son las más conocidas, las que salen en todas las guías turísticas, etcétera, y son las más imponentes, y a mí me encantaría hacer vídeos dedicándome a estas pirámides y a estos complejos arquitectónicos. Pero sí es cierto que a un nivel un poco más bajo, pero también muy desconocido, a diferencia de estas pirámides, está este pueblo. Entonces es una pena, que es verdad que no llega a esa magnificencia de estas pirámides mayas, pero sin embargo este pueblo también tenía muchísimos interrogantes y un nivel técnico muy alto, y sin embargo no es conocido, o al menos no es tan conocido. Últimamente sí que es un poco más conocido, pero no llega a ser tan famoso como los mayas o como los aztecas o como los toltecas o los olmecas. Entonces es una pena, y que sepáis que este pueblo también fue muy importante en la historia del continente americano, y que también tuvo un nivel técnico muy grande, quizá no para construir pirámides como los mayas o los aztecas, pero construyó ciudades muy importantes y que a día de hoy no tienen del todo una explicación histórica, arqueológica de cómo lo construyeron en esa época con los medios técnicos de los cuales presuponemos que disponían, y sobre todo por qué desaparecieron de una forma tan repentina, porque recordemos que los españoles no habían llegado, ¿vale? No es que llegaran los españoles y los aniquilaran, o los europeos, no. Es que faltaban todavía muchos cientos de años para que llegaran. Entonces eran el pueblo más avanzado teóricamente de la zona, con lo cual no había ningún motivo por el cual podían desaparecer. Bueno, yo lo voy a dejar por aquí, espero que os haya gustado el vídeo, y que a cualquier cosa me decís, vale, un saludo y hasta la próxima.